Bueno, ahora vamos a ver el tema de simetría de voltaje y simetría de corriente. Lo que podemos observar a continuación va a ser una resistencia en serie. Para poder aplicar el tema de simetría de voltaje y de corriente, lo que vamos a realizar es trazarnos un eje de observación. En este caso, el eje de observación lo voy a trazar de forma horizontal para ver la simetría en la parte superior y en la parte inferior. Si nosotros observamos a partir de este eje que nos hemos trazado en la parte superior hay una resistencia. Lo mismo, en la parte inferior también tenemos la misma resistencia, entonces hay una simetría. A esta parte que nosotros lo trazamos como nuestro eje de observación, a esta parte lo vamos a llamar la simetría de voltaje. Y al decirlo simetría de voltaje, lo que vamos a realizar en los demás problemas va a ser cortocircuitar. A esto lo vamos a llamar simetría de voltaje. Simetría de voltaje. De voltaje. Generalmente en los demás problemas, cuando aplicamos el método por la simetría de voltaje, las demás resistencias que vengan, ya sea de esta forma, se van a llegar a cortocircuitar. O sea, ¿qué quiere decir? Que este nodo con este nodo se van a llegar a unir. Ya en un ejemplo vamos a observar más adelante, pero lo llamamos simetría de voltaje y lo que vamos a hacer es con las demás resistencias cortocircuitar. Cortocircuitar. Cortocircuitar, ya. Ahora, si de la misma forma observamos otra, de otra forma, en forma paralela, en este caso, y trazamos un eje vertical, lo que nosotros vamos a observar a partir de este eje vertical, o sea, de este eje de observación, lo que está en la parte izquierda y lo que está en la parte derecha prácticamente es lo mismo. Entonces, por eso lo llamamos la simetría. A esto lo vamos a llamar simetría de corriente. ¿Por qué lo llamamos simetría de corriente? Porque si nos damos de cuenta, a esto lo vamos a llamar un nodo A y a esto un nodo B. Entonces hay una corriente que va a ingresar a este nodo. Entonces, a partir de eso, lo que vamos a tener es que este lado, a la parte derecha, va a venir una corriente de I medios. Y a la parte izquierda de la misma forma, una corriente I medios. Por la ley de corrientes de Kirchhoff, todo lo que va a entrar a un nodo va a ser igual a todo lo que va a salir del nodo. Si sumamos ambas I medios más I medios nos va a dar I. Entonces sí se está cumpliendo la ley de corrientes de Kirchhoff. Ahora, ¿para qué también nosotros realizamos esto? Esta simetría de voltaje y corrientes para hallar resistencias equivalentes entre mallas grandes donde vamos a tener bastantes resistencias. Entonces, para no estar aplicando, por ejemplo, el siguiente ejemplo que vamos a tener es, a ver, en un momento lo vamos a observar acá, es este. Si observamos en este ejemplo, vamos a tener una simetría, tanto horizontal y vertical, ¿no ve? Entonces hay tipos de ejemplos donde no va a ser necesario realizar todo, calcular por el método, qué sé yo, por el método de delta estrella, resistencia en paralelo. O sea, más fácil, se nos va a simplificar. Ahora, ya hemos hablado de lo que vendría a ser la simetría de voltaje y simetría de corriente. A esto lo vamos a llamar simetría de corriente. Simetría de corriente. Simetría de corriente. De corriente. De corriente. ¿Qué va a pasar en simetría de corriente? Lo que vamos a tener es que se va a abrir o se va a transferir la corriente, ¿ya? Se abre o se transfiere la corriente. En esta parte ya hemos explicado eso. Ahora, volvemos a la parte de la simetría de voltaje. ¿Cómo podemos demostrar esto? Si nosotros queremos demostrar la simetría de voltaje, prácticamente al realizar este eje de observación, tanto para arriba y para abajo, lo que podemos es ayudarnos con una fuente de voltaje. Esta fuente de voltaje lo podemos dividir de esta forma. Acá vamos a tener una fuente de voltaje
que va a ser B medios, más menos B medios. De esta otra parte lo mismo, vamos a tener una fuente de voltaje igual de B medios, más menos. Entonces, si sumamos ambas, nos da la fuente de voltaje B. Ahora, usamos la parte superior nomás, para este caso. Y la parte superior vendría a ser esto. Esta va a ser la parte superior, donde vamos a analizar. Aquí yo me voy a trazar una corriente. Ya, me trazo una corriente. Listo. Entonces, en esta parte, voy a tratar de demostrar acá. Por ejemplo, en acá, la resistencia equivalente vendría a ser R entre... A esto lo voy a llamar A. Y a esto lo llamo el nodo B. Esto lo voy a borrar. A ver. Ya. Es sencillo ahorita. Es sencillo. Solamente para tomarlo como ejemplo. La resistencia equivalente entre A y B es sencillo. Tenemos R más R sería 2R. Listo. Pero ahora demostramos por simetría de voltaje. Solamente agarramos la parte superior o bien podemos agarrar esta parte inferior. Ya. Ahora sí, esto va a ser una corriente I que nos vamos a dar para método de análisis nomás. Entonces, para hallar la resistencia equivalente de esta parte, vamos a tener lo siguiente. Por la ley de Ohm vamos a tener el voltaje es la corriente por la resistencia. Entonces, esta resistencia, ¿qué va a ser? La resistencia entre este nodito A y A'. ¿Listo? Entonces el nodito entre A y A' va a ser R. Es esto, R. Pero el voltaje que estamos usando va a ser voltaje medios. Entonces voltaje medios reemplazamos por la corriente por R entre A y A'. Eso era R nomás. Entonces lo dejamos así. Listo. Una vez que tenemos esto, pasamos a dividir voltaje entre corriente y este 2 pasamos a multiplicar. Vamos a tener lo siguiente. Voltaje entre la corriente va a ser igual a ¿qué? 2 veces R. Entonces, este voltaje sobre la corriente, acá, volvemos atrás, voltaje sobre la corriente nos va a dar el R equivalente entre A y B. R equivalente entre A y B. Y con eso demostramos que la resistencia es 2R. Acá está, lo mismo. Resistencia equivalente 2R, resistencia equivalente 2R. Entonces, de esa forma demostramos. Ahora, lo mismo pasa para simetría de corriente. Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo, apoyarnos con una fuente de voltaje. Pero en este caso, como mencionábamos, la corriente en este punto va a llegar a dividirse. Si viene por acá, a partir de este nodo, en este lado, por ser simétrico con este otro lado, la corriente va a ser I medios y I medios. Tomamos esta parte. Lo mismo, me apoyo con una fuente de voltaje B. Con una fuente de voltaje B, más o menos. Y este es mi nodo A y este es mi nodo B. En este caso sería A y B. Ya, listo. Pero ¿qué corriente está circulando? Es I medios. Entonces, por la ley de voltajes de Kirchhoff vamos a tener voltaje igual a la corriente por la resistencia entre A y B. La resistencia entre A y B va a ser R. Listo. El voltaje es el mismo. La corriente que estamos usando va a ser I medios. Entonces eso es lo que llega a cambiar. I medios por R. Listo. Ahora si dividimos el voltaje sobre la corriente, vamos a tener que es R medios. Y al dividir voltaje sobre la corriente nos está dando el R equivalente que va a ser entre A y B. Voltaje y corriente entre A y B nos va a dar R equivalente entre A y B. Y nos da R medios. Ahora, en esta parte, por paralelo podemos hallar el equivalente. Por paralelo entre A y B, vamos a tener que es 1 sobre R más 1 sobre R elevado a la menos 1. Esto nos va a dar 2 veces 1 sobre R. Y al invertirlo nos va a dar R medios. Entonces demostramos de esa misma forma la simetría de corriente. Demostramos de esa forma. Ya. Ahora para poder entender mejor vamos a realizar un ejemplo. Ya, vamos a realizar un ejemplo. Esto voy a eliminarlo porque ya hemos demostrado. Ya, el siguiente ejemplo va a ser lo que estábamos mostrando hace un momento, que vendría a ser este de acá.
A ver, vamos a marcar todo, vamos a marcarlo todo. Ya, a ver, nos estamos acá. Acá lo vamos a realizar. Ya, lo acomodamos en esta parte y vamos a desarrollarlo. A ver, lo que estábamos explicando hace un momento era podemos hallar la resistencia equivalente entre dos nodos. También podemos, sin necesidad de resolver la otra parte que va a ser simétrica, bien en el eje vertical o en el eje horizontal. Ahora, para desarrollar esto, primeramente voy a trazarme de forma segmentada en la parte vertical. A ver, vamos a tener con color rojo, lo voy a trazar esta parte. Voy a tener lo siguiente. Ya, ahora también en la parte horizontal de esa misma forma. Ya. Ya. Una vez teniendo eso, nosotros vamos a asignarle cuál va a ser el eje de la simetría de voltaje o el eje de la simetría de corriente. Ya. ¿Qué nos pide el problema? Calcular la R equivalente entre A y B. Ya. Si nos damos de cuenta, lo he puesto de esta forma para ver la simetría. Ya. El eje puede ser el eje de simetría de corriente y el de voltaje. También podemos rotar de otra forma. Ahora, ¿cómo nos damos de cuenta cuál aplicar, voltaje o de corriente? Si a esto lo llamo la simetría de corriente, a esto lo llamo simetría de corriente, si esto lo llamo simetría de corriente y a esto lo llamo simetría de voltaje, voy a tener lo siguiente. A ver, lo que quiero hallar es la R equivalente. Si agarro la parte de la simetría de corriente, acá no tengo un nodo para poder calcular una resistencia equivalente. Entonces no me facilita eso. Ahora, si lo tomo por la parte de la simetría de voltaje, si bien me doy de cuenta en esta parte, la parte superior es igual a la parte inferior. Entonces, en la simetría de corriente no ocurre lo mismo. Esta parte va a ser sí igual a esta parte, pero hay algo extra. Pero estos nodos están en esta parte, no están en esta parte. No están en esa parte. Entonces, eso no me va a ayudar. Por lo tanto, lo que voy a realizar es, si me doy de cuenta acá, simetría de voltaje, puedo aplicar la simetría de voltaje. Si me invento acá una fuente, me voy a inventar ahí una fuente de corriente para hacer un análisis mejor, para darme de cuenta de lo que estoy haciendo. Entonces, ya tengo nuestra fuente, y si aplico simetría de voltaje voy a tener otra fuente acá, una fuente pequeña, ya, que va a ser B medios, más y menos, listo. Y hay una corriente que va a circular, que va a ingresar. Por lo tanto, aplico simetría de voltaje. Lo que voy a analizar solamente va a ser esto. A partir de acá puedo sacar un nodo. A ver, lo voy a reescribir la ecuación. Bueno, las resistencias. A ver, voy a tener el nodo A. Va a venir una resistencia de 1. Después baja por acá una resistencia de 1. Viene acá una resistencia de 1. Viene acá una resistencia de 1. Acá de la misma forma. Acá de la misma forma. Y acá, ¿qué tenemos? A ver, habíamos dicho, si aplicamos el método de simetrías de voltaje, acá, simetrías de voltaje, todo se cortocircuita. Entonces, a partir de este punto, se llega a cortocircuitar. Estas resistencias se van a perder. Entonces, voy a tener acá una A'. Y se cortocircuita todo. Si aplico simetría de voltaje, lo cortocircuito. Las resistencias son 1, 1, 1, 1, 1 y 1. Listo. ¿Qué fuente estoy manejando acá? Estoy manejando una fuente de B medios. B medios, más menos B medios. Listo. Ya, una vez que tengo esto, es más sencillo ya poder desarrollar.
prácticamente estas resistencias van a estar en serie y me va a dar un valor de 2. Después este 2 va a estar en paralelo con este 1. ¿Y qué me va a dar? A ver, lo reescribo en esta parte. Voy a tener lo siguiente, a ver, en esta parte. Voy a tener la resistencia de 1, acá la resistencia de 1, acá la resistencia de 1 de la misma forma. Este es el nodo A'. La fuente lo voy a dejar ahí, más adelante lo voy a copiar. Entonces acá tengo una resistencia de 1 y acá está cortocircuitado. Acá no hay resistencia, eliminamos esta resistencia, no hay resistencia ahí. Listo. 1, acá tenemos 1, acá tenemos 1, acá tenemos 1. Acá en paralelo. ¿Cuánto nos da esto? En paralelo nos va a dar esta resistencia 1 entre 2 más 1 entre 1 a la menos 1, que va a ser 2 por 1, 2 más 1 más 1, 3 medios. 3 medios me da la resistencia en ahí. Pero está elevada a la menos 1. Entonces me va a dar 2 tercios. ¿Ya? 2 tercios. Tengo esta resistencia, acá me da 2 tercios esta resistencia. Esa resistencia me da 2 tercios, el valor de 2 tercios. 2 tercios, listo. Ahora observamos aquí que está en serie. Esto me va a dar una suma, ¿no ve? Que sería 3 más 2, 5 medios. 5 medios. Entonces llego a reescribir el circuito. Tengo mi nodo A. Vamos a una resistencia de 1 ohmio. Acá baja una resistencia de 1. Y tengo acá en paralelo con otra resistencia que va a ser de un valor de 5 medios. 5 medios. 5 medios. Listo. Ya. Esto también está en paralelo. Ya es sencillo también, ¿no ve? Esta resistencia me va a dar, en paralelo con 1 me va a dar, si multiplico 5 medios entre 2, 3, me va a dar 5 octavos. 5 octavos me da esto. 5 octavos, listo. Ya, ahora eso va a estar en serie con esta resistencia de 1. A ver, lo escribimos en esta otra parte. A va a ser igual a 1, resistencia de 1, acá la resistencia de 5 octavos. Y acá tengo la resistencia de A 5 octavos y el nodo A'. Listo. Una vez que tengo eso, esto va a estar en serie nuevamente. Entonces reescribo de una forma ya general. A ver, esta resistencia me va a dar sumando 13 octavos. Entonces tengo 13 octavos. Ya. Si este era mi nodito A, este es mi nodito A'. Ya. Entonces acá había una fuente, ¿no? Que estábamos usando y era nuestra fuente de B medios. Más menos. Ya. Aplico aquí prácticamente la ley de ley de Ohm, que va a ser el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. En este caso la resistencia es 13 octavos, pero el voltaje estamos usando voltaje medios. Entonces voltaje medios es igual a la corriente por la resistencia, que es 13 octavos. 13 octavos. Listo. Este voltaje entre la corriente va a ser 13 cuartos. Ya. Ahora nos volvemos a nuestro problema principal. El voltaje sobre la corriente, aquí va a circular una corriente por esta fuente. Entonces esa corriente va a ser una corriente I. Al tener la corriente I, el voltaje, su R equivalente entre A y B nos va a dar. Entonces esto nos va a dar el R equivalente entre A y B. R equivalente entre A y B. Por lo tanto, la respuesta nos daría la R equivalente entre A y B, 13 octavos. Listo. Esa va a ser la respuesta. Ya. A ver, recapitulamos de manera sencilla. A ver, primero hemos analizado por la simetría de corriente, hemos tratado de observar, pero no hay un nodo que nos llegue a ayudar acá.
porque el nodo está acá, lo que tenemos que hacer. Entonces, si trazamos por la simetría de voltaje, sí nos ayuda. Y entonces analizamos la parte superior, la parte inferior, lo mismo. Y como habíamos quedado acá por la simetría de voltaje, al ser lo mismo la parte superior con el de abajo, hacemos una ayuda con una fuente de voltaje que nosotros nos creamos. Y también nos ayudamos en esa parte. Reescribimos esto y como nos dice en simetría de voltaje cortocircuitamos ya a través de su eje y vendría a ser esto. Hemos cortocircuitado, o sea, se pierden estas resistencias, ¿no ve? Al tener eso, hemos calculado por resistencias en serie y paralelo. Llegamos hasta esta parte. Esta resistencia en serie se convierte en 13 octavos. Y al final, entre este A y en esta parte que estamos poniendo la simetría de voltaje, lo llamamos A'. Entonces, eso vendría a ser esto. Solamente estamos aplicando eso. Y por eso está el voltaje medios ahí. Entonces, por la ley de Ohm, tenemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Eso aplicamos aquí. ¿Qué voltaje estamos usando? Voltaje medios. ¿Qué corriente se está usando? Una corriente I. Una corriente I cualquiera. Que es la misma que va a pasar por acá. Por otra fuente de acá. Es una misma corriente que va a pasar por acá. Ya, es una misma acá en la parte teórica que hemos visto. En ahí. Entonces, lo que tenemos al final va a ser la resistencia equivalente, porque el voltaje y la corriente, el voltaje entre la corriente nos va a dar una equivalente entre A y B, que sería 13 octavos. Ya. Ahora vamos a hacer el siguiente problema, que es un poquito más, al parecer, demoroso. A ver, voy a seleccionarlo todo esto. Voy a seleccionarlo todo esto. Lo voy a trasladar a esta parte. Ya. Ya voy a tenerlo acá. Listo. A ver. Voy a dividir mi hoja de la siguiente forma. Ya. Listo. Entonces, a ver, vámonos al enunciado. ¿Qué nos dice? Nos dice hallar la resistencia entre A y B en el circuito mostrado, coma. Todas las resistencias valen 24 ohmios. Ya, acá no nos mencionaba, pero tendría que ser en ohmios, ¿no? Acá. Vamos a arreglar eso. Bueno, vamos a aumentarlo. Acá. La resistencia en ohmios no está. Tendría que ser en ohmios. Acá, acá. Listo. Ya. Acá lo mismo. A ver, nos dice todas las resistencias valen 24. Ya, si nos damos de cuenta, yo trazo una eje horizontal, una simetría, en este caso de voltaje, que lo podemos llamar, o también nuestro eje de observación horizontal y nuestro eje de observación vertical. Si vemos, a ver, primero en el horizontal, vemos la parte superior, que es lo mismo que la parte inferior. Ahora, si yo trazo un eje de observación vertical, lo mismo, o sea, de acá hasta acá, lo mismo, que la parte izquierda es igual a la parte derecha. Entonces, ¿qué nos conviene hacer? Hace un momento hemos observado de que los nodos se encontraban a través del eje del eje de observación horizontal. Entonces, en este caso ya no están los nodos así, está en la parte vertical. A esto le podemos aplicar la simetría de corriente. Entonces, a ver, vamos a repasar qué nos dice la simetría de corriente. A ver, ¿qué nos dice? Acá nos decía de que la simetría de corriente entra una corriente y la parte izquierda y la parte derecha se reparte como I medios. Entonces aplicaremos esto. Ya, acá no está tan claro, pero, a ver, voy a replicar nuevamente.
esta figura. A ver. Y a ver. No se quiere copiar. ¿Cómo copio esta parte? Ya. Ya. Lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. A ver. Tendré que reescribirlo. Ya. Voy a reescribirlo. En esta otra parte. Acá. Lo que voy a tener es lo siguiente. A ver. Lo voy a seccionar en la forma vertical. Lo voy a seccionar en la forma vertical así. Entonces en la forma vertical, que va a ser simetría de corriente. A ver, simetría de corriente, simetría de corriente. Corriente. Listo. Entonces voy a tratar de reescribirlo esa parte así. De esta forma, a ver. Este es el nodo A. Y voy a tener en esta parte una resistencia de esta forma. Acá lo mismo. Acá lo mismo. Ya. De aquí se hace un poco más tedioso, un poco largo. Ahí. Todas las resistencias valen 24, me menciona. Ya. Listo. Esta es la parte izquierda ahorita. Esta es la parte izquierda, lo que estoy volviendo a graficar. La parte izquierda. A partir de aquí. A ver. Estamos haciendo mal esto. A ver. A partir de aquí. Va una resistencia acá. Viene una resistencia acá. De acá viene una resistencia acá. Listo. Ahora, ¿qué pasa con esta resistencia de acá? A ver, tengo que volverlo a mejorar. A ver, esto lo voy a mejorar de esta forma. A ver, esto no. A ver, esto. Voy a escribir bien esta parte. Lo voy a hacer de esta forma para que se entienda mejor. A ver. Voy a tener así y así. Ya. De esta otra parte lo mismo tengo. A ver. Tengo una resistencia hasta acá. Una resistencia de acá a acá. Tengo una resistencia acá. Esto va a ser así y acá. Después tengo acá una resistencia que viene acá. Listo. También tengo esta otra parte, a ver, acá viene hasta acá. Una resistencia de aquí a aquí y de acá se conecta acá. Si observamos parecen por el método de estrella delta, ¿no? Delta estrella, estrella delta. Pero el tema de simetría de corriente y tensión nos facilita bastante aplicar varias veces el mismo método porque aquí se observa eso. Bien observas acá delta o bien estrella, entonces eso nos ayuda. Ahora, en esta parte lo mismo. Ya. Este sigue siendo el nodo B. Ya. Sigue siendo el nodo B. Acá. Con A lo voy a analizar. ¿Qué está pasando acá? ¿Dónde está esta resistencia? Si esta resistencia vale 24, entonces si lo separo de esta forma, si lo llego a separar de esta forma, si lo llego a separar de esta forma, a ver. Si son paralelos, a ver, en esa parte, a ver. Si nos da la R equivalente de esto, que es 24, 24 nos dan, ¿no? R equivalente. A esto lo llamo A y a esto lo llamo A. 1 sobre A más 1 sobre A elevado a la menos 1 nos va a dar 2 sobre A elevado a la menos 1. Esto va a tener que ser A medios igual a 24. A nos da igual a 48. Entonces el valor de A es 48. Reemplazo el valor de A, ¿no ve acá? 48. Lo mismo acá por ser simétrico. Esto nos da 24. Y ese 24 va a ser el equivalente de un paralelo, ¿no ve? O sea, estamos tratando de dividirlo. ¿Para qué? Para entender que por acá va a ingresar una corriente. Por acá va a ingresar una corriente I. Pero al venir por este lado, a partir de este nodo, ¿no? Va a ser I medios. Y
a partir de este lado a la parte derecha también va a venirse como y medios. Acá una fuente ficticia, ¿no? Me realizo una fuente ficticia. Mi fuente. Lo vamos a hacer de mejor manera. Esto lo borro. Voy a hacerme una fuente ficticia ahí. Ya. Acá una fuente. Más menos b. Listo. Listo. Entonces viene una corriente, ¿no? Viene una corriente de menos a más. Es esta corriente. Y a partir de este punto, como es simétrico en la izquierda y simétrico en la parte derecha, entonces se divide. A este lado y medios y a este lado y medios. Solamente trabajamos con un lado. Bien trabajo con la parte derecha o con la parte izquierda. En este caso yo voy a trabajar con la parte derecha. Ya. Tengo la parte derecha. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Solamente copiar esa parte. A ver. Ahora si nos damos de cuenta en esta parte, la parte derecha al reescribir, vamos a tener de esta forma. Voy a tener de esta forma en la parte derecha. A ver. Solamente reescribiendo. Esto va a ser el nodo A y viene de aquí. Reescribo, este nodo viene siendo lo mismo, entonces escribimos casi similar a esto. Listo. Luego viene una resistencia de esta forma. Este nodo se va a ir más acá. Esto lo reescribimos de esta forma. Acá. A. Esto va a ser el valor de, todos tienen valor de 24, excepto este tiene 48. Ya hemos calculado, ese es este, ¿no ve? Tiene 48. Esto de la misma forma. A ver acá, se unen resistencias en forma de estrella. A ver. Listo. En la parte inferior lo mismo. Ya. Pero hay algo que no nos estamos dando cuenta todavía, por eso estoy reescribiendo. A ver. Ya. Acá de lo mismo, de la misma forma, en forma de estrella está, ¿no? Ya. Acá tengo 48. Es esta parte, ¿no ve? Si es 48, 48 al aplicar paralelo esto, entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no ve? Esto era así, ¿no ve? Así, lo estoy dividiendo nomás. Prácticamente lo estoy dividiendo. Acá es este nodo. Eso. Al tener en paralelo esto, nos da un equivalente que es 24, porque todas las resistencias acá valen 24, eso nos menciona. Ya. Listo. Entonces, a ver, el nodo B, eso es lo que me falta, el nodo B. Listo. Ahora, si nos damos de cuenta acá, también encontramos una parte simétrica acá. Y en este caso ya no va a ser en el eje vertical, va a ser en el eje horizontal. Entonces nuestra simetría va a ser de tensión, simetría de voltaje. Entonces esto lo voy a llamar simetría de voltaje. Simetría de voltaje. Entonces, ¿qué corriente ingresaba acá? Habíamos dicho acá I medios. Es I medios este lado, I medios este lado. Entonces acá está entrando a la parte derecha I medios, ¿no? I medios. Entonces, acá lo voy a escribir. I medios está ingresando. I medios. No nos tenemos que olvidar de eso. I medios. Listo. Ahora si aplico simetría de voltaje, ¿qué nos menciona la simetría de voltaje? Nos dice que vas a tener una fuente. Ya. Más menos B. Y al aplicar la simetría de voltaje, acá vas a tener una fuente, pero con el valor de B medios. Más menos B medios. Acá lo mismo, vas a tener otra fuente de voltaje. Más menos B medios. Listo. Entonces, si aplico simetría de voltaje, solamente voy a aplicar en esta parte. A ver, en esta parte. Entonces, si aplico simetría de voltaje, se cortocircuita. Esta resistencia se va a llegar a cortocircuitar acá. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la condición, ¿no? Para aplicar la simetría de voltaje. Entonces, escribo en esta parte lo siguiente. Voy a tener la resistencia de 48. Va a mi nodo A. Y aquí va a estar mi nodo A', ¿no ve? A'. Esto lo cortocircuito. Voy a tener de esta forma A'. Listo. Ahora acá tengo en esta parte hasta acá. Voy a tener una resistencia de 24. Esto es 48. ¿Qué más? Acá.
una resistencia en forma de estrella hasta ahí y hasta ahí. Listo. A ver, esto vamos a arreglarlo. Listo. Ahí está. Listo. Ya tenemos eso. Entonces, ¿qué aplicamos? Si nos damos de cuenta en esta parte, lo que podemos hacer es aplicar el cambio, ¿no? Un cambio de estrella a delta. Es lo recomendable ahorita aplicar. Un cambio de estrella a delta. Ya, entonces, ¿cómo va a quedarnos este circuito? Voy a escribirlo en esta parte. No nos olvidemos que está entrando I medios y estamos usando la fuente de voltaje B medios. Eso no tenemos que olvidarnos. Acá la fuente de voltaje que estamos usando va a ser B medios. Y hay una corriente, ¿no ve? Que es I medios. Listo. Es esta I medios y esta fuente de voltaje. Listo. Entonces esto reescribo. Esta estrella la voy a cambiar a delta. ¿Cómo? De la siguiente forma. A ver, voy a tener la resistencia de 48. 48. Esto sigue siendo el nodo A. Ahora, esta parte va a venir de la siguiente forma. A ver, si lo aplico... si lo aplico... A ver, también puede ser de la siguiente forma. Puede ser de estrella delta o de forma paralela. Si nos damos de cuenta, es el mismo nodo. A ver, lo voy a reescribir de esta forma. A ver, a ver, a ver. Lo voy a reescribir de esta forma. Voy a tener así. Y esta vendría a ser esa resistencia. Ahora tengo otra resistencia acá. Que vendría en... Este sería el nodo A', a ver. Ya. Reescribo esta parte, reescribo esta parte. Ya, ahora sí. A ver, esta resistencia voy a hacerlo. Primero viene una resistencia de esa forma. Estamos en este nodo ahorita, en este nodo. A partir de eso, si nos damos de cuenta, estos se unen de esta forma. De esta forma. Ya. Están en forma de paralelo estos dos. Y esta otra resistencia está a través de esto. Viene acá y también se une con esto. ¿No ve? O sea, vendría hasta acá. Listo. De esa forma quedaría. De esa forma nos estaría quedando. Ahora, cuando tenemos resistencias en paralelo, ahora cada resistencia, ¿cuánto era? El valor era 24 ohmios cada resistencia. Entonces, este paralelo, ¿cuánto nos va a dar? Solamente necesitamos calcular eso. Este paralelo, que sería 24 aquí, 24 aquí, este es 24, este es 24. A ver, reescribimos. Vamos a tener una resistencia de 48. Ya. Y aquí voy a tener una resistencia de 24 y una resistencia equivalente. ¿De cuánto me va a salir? A ver. Voy a tener de esta forma. Acá. Este sería el A y este sería el A'. Listo. Este es 24, este es 24. Este equivalente, ¿cuánto me da? El producto de ambos, a ver, de otra forma también sería el producto de 24 por 24 entre la suma de ambos, que serían 2 veces 24. Nos va a dar 12, el valor de 12 nos da. Entonces esta resistencia vale 12, ¿ya? Vale 12. Esa resistencia, esto puede ser así de esta forma. Esta resistencia va a ser igual a ¿qué? Es 1 sobre 24 paralelo, ¿no ve? 1 sobre 24. A la menos 1 nos da 12. Listo. Ya. Una vez teniendo eso, y a ver, ¿qué más? Esto está en serie. ¿Cuánto nos va a dar? 36. Entonces todo esto nos da 36. Reescribo entonces, reescribo el circuito. Viene nuestra resistencia de 48. Igual acá viene una resistencia de ¿cuánto? 36. De esta forma. Y por último viene una resistencia de 24. Listo. Y acá sale a nuestro nodo A y al nodo A'. Listo. Toditos están en paralelo. Por lo tanto aplicamos la misma fórmula que hemos hecho en clases. Esto. Que vendría a ser de esta forma. Su equivalente va a ser igual a ¿qué? 1 entre 48
más 1 entre 36 más 1 entre 24 a la menos 1. A ver, acá, a la menos 1. Metemos esto a la calculadora. Metemos eso a la calculadora y nos va a dar, a ver, nos da un valor de 144 entre 13. Ya, 144 entre 13. Listo. Ya tenemos eso. Pero esta resistencia, ¿de qué va a ser? De A y A'. A ver, voy a volver a reescribir eso. Ya, reescribo. Finalmente nuestro circuito va a quedar de la siguiente forma. Una resistencia equivalente de esa forma. Viene acá el nodo A y el nodo A'. Esta resistencia vale 144 entre 12. ¿Qué corriente ingresaba? ¿Qué corriente ingresaba? Era I medios. ¿Qué fuente de voltaje nos habíamos puesto en esta parte? Había sido más menos ¿cuánto? Acá está. No tenemos que olvidar. Habíamos dicho que después íbamos a anotarlo. B medios. La fuente de voltaje es B medios. Listo. Por la ley de voltajes de aquí, no, por la ley de Ohm, a ver, ¿qué nos queda? Nos va a quedar lo siguiente. Voy a tener el voltaje que es igual a la corriente por la resistencia. En este caso el voltaje que estamos usando es voltaje medios. La corriente que estamos usando es I medios. Y por lo tanto la resistencia es 144 entre 12. Listo. Esto con esto se va a ir. Ahora voltaje, esta corriente pasa a dividir. Vamos a tener voltaje entre la corriente. Voltaje entre la corriente total va a ser 144 entre 12. 144 entre... No es 12, es 13. Es 13 aquí. No es 12, es 13. Estamos poniendo mal acá. Este es 13. Acá está 13. A ver, ¿qué pasó? 13. Porque si no es... Aquí se me hacía raro, Se puede dividir aún eso. Entonces este es 13. Ya. Entonces, a ver. Ya esto es 13. Listo. Entonces, nos vamos al circuito principal. A ver, acá. Si tienes voltaje entre la corriente, usas este voltaje y esta corriente. Voltaje entre corriente te va a dar R entre A y B. Entonces, prácticamente, esto es el R equivalente entre A y B que nos estaban pidiendo. Ya. Por lo tanto, la respuesta va a ser de la siguiente forma. La resistencia equivalente entre A y B va a ser igual a 144 entre 13. 144 entre 13. Pero ohmios, ¿no ve? Unidades ohmios. Listo. Entonces, ahorita vamos a recapitular el problema. Ya está. A ver, el problema era de la siguiente forma. Nos pedían hallar la resistencia equivalente en el circuito. Todas sus resistencias valían 24. Ya. Lo que he hecho es reescribir el circuito para aplicar simetría de corriente. Porque eso era lo más fácil ahorita aplicar. Si aplicábamos el de voltaje, no teníamos, a ver, se cortocircuitaba igual, ¿no? Pero de una manera más fácil hemos agarrado esto. Y también también puedes empezar por la de voltaje y luego aplicar la de corriente. Entonces una idea más, ¿no? Es una idea más. En esta parte lo mismo. Nos hemos enfocado en esta parte, la parte derecha. Ya. Nos hemos enfocado en la parte derecha, hemos reescrito acá. Hemos dicho que cuando ingresa una corriente, esta I ingresa a un nodo, o sea, este nodo, si lo partimos de esta forma, simétricamente a la parte izquierda y a la parte derecha, la corriente se reparte, ¿no? Todo lo que entra acá va a ser I, y lo que tiene que salir tiene que ser también lo mismo. Entonces, I medios más I medios es I. Ya tenemos eso. Ahora, en esta parte, esta resistencia tal vez no se ha entendido. Esta resistencia viene a ser un equivalente de un paralelo, si nos damos de cuenta. Si unimos este nodito, va a ser uno solo y nos va a dar una resistencia equivalente. Este nodito. ¿No ve?
Entonces esos valores de A hemos dicho que son que es 48. Y cada uno es 48. Entonces, al aplicar paralelo, nos da un equivalente que va a ser 24. Listo. Ya tenemos eso, el valor de acá. Acá también es A, una resistencia A, porque es simétrico, ¿no ve? Listo. Ahora acá nos concentramos en esta parte. Solamente en la parte derecha, ¿no ve? Listo. Hemos dicho que si aplicamos simetría de corriente, la corriente que ingresa a este lado va a ser I medios. Listo. Nos hemos dado de cuenta que hay otra simetría más. Entonces le aplicamos simetría de voltaje a eso. Porque corriente no está tan fácil, digamos, ¿no ve? Corriente no está tan fácil de aplicarlo, más fácil está voltaje. Al aplicar simetría de voltaje, esto se cortocircuita. Toda la parte, o bueno, todo este eje se cortocircuita. Y lo que está pasando acá es que se está eliminando esta resistencia, se está cortocircuitando. Ya. Una vez teniendo eso, tenemos una fuente, hemos dicho. Al aplicar simetría de voltaje, dividimos las fuentes, ¿no? B medios más B medios sería B. Nos da esa fuente, listo. Una vez hemos hecho eso, hemos reescrito esta parte. Se ha reescrito de esta forma. Aplicando por resistencia en paralelo, se ha hallado de la misma forma acá y acá. Y hemos dicho que qué corriente ingresaba. Acá está, la corriente que ingresaba. No nos olvidamos y medios. Acá ya, para no estar escribiendo muchas veces. Y medios al final. ¿Y qué fuente? B medios. Listo. Aplicamos ley de Ohm acá. Aplicamos la ley de Ohm. Tenemos la ley de Ohm. En voltaje, ¿qué estamos usando? El voltaje es B medios. En corriente, ¿qué corriente estamos usando? I medios. Y la resistencia entre A y A' va a ser 144 entre 13. Listo. ¿Qué voltaje? Este 2 se elimina. Tenemos voltaje. Esta corriente pasa a dividir. Va a ser 144 entre 13. Voltaje entre corriente. 144. Ahora, este voltaje entre la corriente vamos a tener en acá. En el circuito grande acá. Voltaje corriente. Si dividimos voltaje entre corriente nos da la resistencia equivalente entre A y B. Eso hemos anotado acá. Y de esa forma es como se llega a simplificarse. Al aplicar simetría por simetría de corriente o simetría de voltaje. Ahora, en esta otra parte, de la misma forma nos está pidiendo. Aplicando simetrías, hallar R de AB. Entonces, en esta parte, solución. Se los dejo para ustedes, para que puedan practicar. Ya que este lunes es el examen. Entonces, para que puedan comprender de mejor forma, apliquen lo que han entendido. Si nos damos de cuenta acá, por acá podemos aplicar la simetría de corriente. Nos adelantamos ya, simetría de corriente. Y seccionamos esta parte, ya no puede ser de voltaje. ¿Por qué? Porque está ingresando una corriente. Es lo mismo, ¿no? De acá en la parte superior, si secciono esta parte, es lo mismo lo que hay arriba. Pero en esta parte hay que tener cuidado. Esta resistencia estás dividiéndolo, no puedes cortocircuitar. Simetría de corriente estás aplicando. Entonces mejor que te queda hacer en acá, tener dos resistencias de esta forma. Al tener todas estas dos resistencias de esta forma, acá va a quedar un R medios, pero al fin y al cabo, como se está partiendo esta parte, esto va a quedar al aire. Esto se va a quedar al aire. Entonces, a ver, se los dejo este problema para que puedan resolverlo. Ya, para que puedan resolverlo. ¿Cuánto es el valor de la resistencia equivalente? La resistencia equivalente entre A y B. ¿Cuánto es su valor? Es de forma algebraica, para fines prácticos más.